Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. En el día de hoy vamos a ir al capítulo número 17 del Evangelio de Mateo. Una de las cosas que estuve pensando en estos días con este curso, que se hace un poco largo. Normalmente un curso de la piedra angular debe durar aproximadamente entre 8 y 10 clases. Y yo creo que este curso de pronto va a superar las 10 clases. Creo que esta es la clase número 9, ya si no estoy mal. Y bueno, ya hemos avanzado más de la mitad del curso, ya vamos por el capítulo 17, he ido lo más rápido que puedo, pero de verdad que es difícil de pronto pasar por alto tanta sabiduría y tantas cosas que enseñó el Señor Jesucristo. De hecho, todo lo que estamos haciendo es un discipulado básico, esto es lo básico de la vida cristiana, pero así como es lo básico, es lo olvidado, lo ignorado, lo que se pasa por alto, lo que de repente no vivimos, que si nosotros viviéramos en esta vida, la iglesia de Cristo viviera en esta vida de manera pública, haciendo todo lo que el Señor ordena aquí en su palabra, la iglesia tuviera un brillo, tuviera una autoridad, tuviera un poder, tuviera, digamos, mayor capacidad de influenciar el mundo, sobre todo en este tiempo tan difícil. Y pensando yo en todo lo que está aconteciendo, hermanos, el mundo está en un colapso terrible en este momento. Nuestro país está en un colapso, Israel está en guerra. En este momento, si miramos las noticias, vamos a ver que hay un caos terrible rondando alrededor de, primero de nuestra nación, del mundo en particular y sobre todo de Israel, un país clave para todos los eventos proféticos. Y en medio de todo este caos y hablando con el Señor me preguntaba, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué podemos hacer en medio de este caos? ¿De qué manera podemos contribuir? Si todas las cosas que están sucediendo fueron anunciadas por ti, Señor, todas las cosas que están sucediendo están escritas en la Biblia, o sea, nos estamos enfrentando al cumplimiento profético de todo lo que Jesús había anunciado. Y cuando el Señor Jesús hablaba en este libro de Mateo y a través de Mateo, se nos decía que muchas de las cosas que Jesús hizo, las hizo para que se cumpliese la palabra de Dios. De tal manera que todo lo que está escrito se tiene que cumplir precisamente por la honra y por el honor del nombre del Señor. O sea, todo lo que Él ha anunciado se va a cumplir y nada ni nadie puede cambiar la agenda que Él ha determinado para las naciones, para que las naciones se vuelvan a Él. Y yo le decía al Señor, dime qué estamos haciendo como iglesia, dime de qué manera podemos contribuir a la extensión de tu reino, a que se haga tu voluntad, a que tú seas honrado y glorificado y que nosotros como iglesia, en vez de debilitarnos y de turbarnos, avancemos con mayor firmeza, con mayor fe. Y pensaba yo cuando llegábamos a esta altura del Evangelio, ya vamos al capítulo 17, la transfiguración, y del capítulo 17, cuando ya avancemos un poco más, estamos prácticamente en el año de la crisis, o perdón, en el momento de la crisis. A partir del capítulo 19 ya nos vamos a encontrar a la altura de la última semana de Cristo aquí en la tierra, una semana previa a la pasión, a su sufrimiento, a su dolor. Y pensaba que todas estas enseñanzas de Jesús que hoy estamos compartiendo, Él las compartió en un entorno o en un contexto donde el enemigo y todas las fuerzas de las tinieblas se iban a levantar contra Él y ya estaba próximo a comenzar su pasión, su muerte, su persecución. Los ánimos ya estaban
bastante enardecidos por el lado de sus enemigos número uno, que son los escribas y los fariseos. Y Jesús se sentaba tranquilamente a enseñar. Jesús enseñaba tranquilamente, se sentaba tranquilamente a enseñar estas cosas que nosotros estamos aprendiendo hoy. Y pienso que es algo para reflexionar, que en medio de esta crisis, que en medio de esta angustia, podamos mantener la paz, podamos mantener la calma y podamos sentarnos a los pies de Jesús y continuar aprendiendo de Él, continuar estudiando su palabra, continuar acercándonos a su mente y a su corazón, porque cuando Jesús enseñaba todas estas cosas, Él sabía que le quedaba poco tiempo. Y quizás nosotros estamos en medio de pruebas, en medio de adversidades, en medio de dificultades. Quizás algunos de ustedes tienen familiares en una clínica, pero en este momento pues sabemos que son tiempos de turbación para todos, para todos, para todos. El ambiente histórico está completamente removido y eso es bueno. Aunque nos dé miedo, aunque es bueno porque significa que el tiempo del Señor, de su venida, de su retorno, está aquí. Así que este Jesús que nosotros hoy estamos estudiando, las palabras del Señor que hoy estamos estudiando son las palabras de un Cristo que viene pronto por su iglesia. Así que no estamos perdiendo el tiempo, estamos preparándonos para su regreso y estamos preparándonos, eh, recalcando, estudiando, repasando las palabras que Él nos enseñó, las palabras que Él nos dio. Vamos al capítulo 17 y vamos a estudiar primeramente la transfiguración del Señor. Leemos del versículo 1 al 13. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Perdón. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Este episodio en la vida del Señor Jesucristo y en la vida de sus 3 discípulos más íntimos, más allegados. El Señor Jesús tuvo 12 discípulos, uno de ellos fue un traidor, y de los 11 restantes habían 3 que pertenecían al círculo íntimo de Jesús. Se les llamó así porque eran los que estaban más cerca de él y los que los acompañaban en momentos especiales, en momentos de intimidad, como por ejemplo en momentos como estos. Dice claramente que Jesús los tomó a los 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan. No sabemos exactamente por qué los tomó a los 3. Pedro iba a ser una de las columnas de la iglesia, la primera columna de la iglesia. Juan era el discípulo amado de Jesús, el más allegado, el con el que tenía más intimidad. No sabemos exactamente por qué a Jacobo, pero Jacobo fue el primer mártir, fue uno de los primeros en morir
después de Esteban, por supuesto, pero de los 12 discípulos, el primero en morir, que fue asesinado por Herodes, fue Jacobo. No sabemos exactamente por qué, pero lo que sí podemos decir es que Jesús tiene una forma de revelarse de manera especial a aquellos que le buscan en la intimidad. Esa es la principal enseñanza que podemos recibir de esta transfiguración. En esta transfiguración Jesús toma a las tres personas más allegadas y más cercanas. Él va a revelarnos aquí con esta transfiguración, les va a revelar sobre todo a sus discípulos, y sus discípulos por supuesto nos los van a revelar a nosotros a través de sus escritos, les va a revelar un destello de su gloria, un destello de su grandeza, de su majestad, de su poder, de su dominio. Va a ser una visión que va a quedar grabada en la mente y en los corazones de ellos, y que les va a servir de mucha fortaleza y de mucha ayuda en momentos de crisis, en momentos de angustia, en momentos de desesperación. Ellos recordarán esto, y esto se convierte en una inspiración para ellos, para Pedro, para Jacobo, para Juan, que pudieron ver la gloria de Jesús por un instante, por un segundo. Jesús resplandeció. Ahora dice que se lo llevó a un monte muy alto. Las montañas en la Biblia tienen un significado bien profundo, y sobre todo tienen un significado que tiene que ver con la manifestación de Dios. De hecho, Dios se manifestaba mucho en las montañas, en los montes. Por ejemplo, en el monte Sinaí se manifestó a Moisés y se manifestó al pueblo de Israel en esa época. En el monte de la transfiguración, que es este monte, se cree que es el monte Tabor, a donde subieron ellos tres, un monte bien alto. Fue allí donde Jesús se transfiguró sobre ellos. Dice la escritura que sus vestidos se hicieron resplandecientes, Él se hizo resplandeciente, su gloria se dejó ver por un momento. ¿Por qué, por qué este momento? Este momento y esta revelación era necesaria tanto para los discípulos como para Jesús. Para Jesús era necesaria porque, si se dan cuenta, dicen el versículo 5, vamos al versículo 5, dice el versículo 5 que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y hay aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea que fue la voz de Dios, la voz del Padre, y una nube que era la gloria de Dios descendiendo sobre Jesús, sobre Moisés y sobre Elías, sobre los tres. Pero la voz dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ya Jesús había escuchado esa voz del Padre cuando fue a bautizarse en el río Jordán con Juan el Bautista. Se había escuchado esa voz, había descendido el Espíritu sobre él, pero ahora ya se acercaba el tiempo difícil para el Señor Jesús, y él necesitaba fortaleza, necesitaba ánimo, necesitaba apoyo, necesitaba esa revelación del Padre, necesitaba esa voz del Padre que le iba a dar aliento y que iba a ser fortaleza en el momento tan difícil que él iba a vivir. Entonces Dios lo está fortaleciendo de esa manera, está mostrando su gloria sobre él, lo está honrando, lo está exaltando, y sobre todo cuando dice a él oíd, está confirmando todas las palabras del Señor Jesucristo para sus discípulos. Y sus discípulos al mismo tiempo están siendo reafirmados en su fe de quién es Jesús. Recuerden que esta visión o esta experiencia, porque él literalmente se transfiguró, esta experiencia que Jesús tuvo con sus discípulos, que Jesús le muestra a sus discípulos, ocurrió exactamente después de que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que él dijo: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, después de esa revelación en la que Pedro afirma, guiado por el mismo Dios, iluminado por el mismo Espíritu de Dios, que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él es el Mesías, que Él es el ungido, es después de esa revelación que los lleva a ese monte alto para mostrarles su gloria. Ahora dice que aparecen Moisés y Elías.
de todos los personajes que hay en la Biblia, ¿por qué Moisés y Elías? Todos los teólogos están de acuerdo en que Moisés representa a la ley y Elías representa a los profetas. Entonces tenemos un cuadro súper glorioso acá, hermanos. Cristo está en la mitad del monte, la gloria de Dios está sobre él está resplandeciendo, mostrándole su gloria a sus discípulos, y a un lado y al otro del Señor Jesucristo están los dos hombres que trajeron las más grandes revelaciones acerca de Dios. Uno de estos hombres es Moisés, que representa la ley, y el otro hombre es Elías, que representa a todos los profetas. Eso es lo que se ve. ¿Por qué Elías? Porque realmente Elías representa a todos los profetas, no solamente a las profecías de Elías, sino a todos los profetas. Y la revelación para los judíos se resumía en la frase la ley y los profetas. Es decir, la ley y los profetas era una forma de llamar a la Torá, era una forma de llamar a las escrituras, era una forma de decir, aquí está todo lo que Dios nos ha revelado, la ley y los profetas. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 1, y el autor de Hebreos comienza diciendo, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. Eso significa que la revelación más grande, más perfecta y más completa de Dios está en la persona de Jesucristo y en las palabras de Jesucristo. Cuando Dios el Padre desciende en forma de nube y deja oír su voz delante de Moisés, que simboliza toda la ley, y delante de Elías, que simboliza a todos los profetas, el Padre está diciendo, escuchen a Jesús. Todas las palabras de mi Hijo revelan todo lo que yo quiero que ustedes sepan, todo lo que yo quiero que ustedes obedezcan, todo lo que yo quiero que ustedes crean. Mi Hijo trae la más completa y perfecta revelación de mi voluntad. Él está diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que es un cuadro de la revelación divina. Moisés, los profetas y la máxima revelación de Dios, Jesucristo, el maestro de maestros, el profeta de profetas, el que nos dice todo lo que tenemos que saber acerca del Padre, y el que nos revela al Padre en sus reacciones, en su vida, en sus emociones, en sus pensamientos, porque Él mismo es la manifestación del Padre, la manifestación visible del Padre. En ese monte de la transfiguración, estos discípulos tuvieron un tiempo supremamente especial, supremamente glorioso. Vieron la gloria de Jesús y quedó confirmado que Jesucristo era realmente quien ellos creían, que valía la pena confiar en Él y que valía toda la pena creer en Él. Fue una experiencia de supremo gozo, de suprema plenitud. No sé por qué, nunca he podido entender por qué ha sido tan criticado Pedro por lo que dice, por qué lo tratan de loco, de absurdo, de inapropiado o de impulsivo. Sí, Pedro era supremamente impulsivo, pero lo que yo leo en el versículo 4, cuando Pedro le dice al Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, bueno es para nosotros que estemos aquí. Yo lo que entiendo, y tratando como de ponerme en los pies de Pedro, es que Pedro está viviendo uno de esos momentos que uno no quiere que terminen nunca. Que Pedro está viviendo un momento de gloria, de éxtasis en la presencia de Dios, que él no quiere que jamás termine, y su deseo de que, de que hicieran unas enramadas para cada uno de ellos, para Jesús, para Moisés, para Elías. Pienso que ese deseo de hacer esas enramadas era una expresión quizás un poco primitiva, quizás un poco inapropiada, pero era una expresión de quiero que se queden aquí los tres. Quiero quedarnos aquí y que los tres se queden aquí con nosotros. Yo lo que creo realmente, y soy un poco atrevida en contradecir un poco a todos los teólogos que conozco, que han cuestionado el hablar de Pedro como una expresión imprudente y desacertada.
Yo creo que Pedro quería quedarse ahí. Yo creo que Pedro fue el más honesto de todos y expresó de esa manera primitiva, rústica, producto de que no tenía una comprensión todavía clara y completa de las cosas, pero sí tenía la sensación adecuada. Es una sensación de quiero permanecer aquí, quiero quedarme aquí, no quiero que este instante termine, no quiero despertar de este sueño. Eso es pues lo que Pedro dijo. Ahora, cuando se oye la voz de Dios, la voz del Padre, dice el versículo 6 que los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor, y sintieron gran temor. Y eso significa que nosotros todavía no estamos preparados para permanecer en la presencia de Dios. Si bien en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay luz, hay revelación, hay delicias a su diestra, no estamos preparados para oír a Dios hablar. No estamos preparados para experimentar la majestad de la voz de Dios que en ese momento habló y todos se llenaron de miedo y de temor. Y en ese momento el Señor Jesús los toca mostrando su cuidado tierno, la comprensión que tiene de que ellos no están listos todavía para andar en la presencia de Dios, no están listos todavía para permanecer en la presencia de Dios frente a frente, cara a cara, como lo estaban viviendo ahí, y por eso pues la experiencia termina. ¿Qué tenemos en ese cuadro, hermano? Ese cuadro es un adelanto del reino de Cristo, es un adelanto de aquella época en que nosotros podamos ver a Cristo cara a cara y de que Jesucristo reine con todos sus santos. Eh, Pareciera loco, pareciera místico, pero una de las cosas que debemos preguntarnos es cómo será nuestra vida delante del Señor. Creo que debemos meditar más en la vida eterna, que debemos meditar más en la verdadera vida frente a la presencia de Dios. ¿Cómo será conocer a Abraham, conocer a Elías, conocer a Moisés? Porque todos ellos viven delante de la presencia de Dios. Y cuando la Biblia habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero, lo que nos dice es que nadie va a disfrutar de la experiencia de estar vivo con su cuerpo resucitado delante de Jesús. Nadie va a experimentar eso antes que los demás, sino que todos juntos, dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, seremos transformados y seremos arrebatados. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro encuentro con el Señor Jesucristo va a ser un encuentro simultáneo con todos estos grandes hombres de Dios. O sea, vamos a encontrarnos con el Señor junto con todos los apóstoles, junto con todos los héroes de la fe que figuran en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, y que ese va a ser un tiempo supremamente glorioso y supremamente deleitoso, y que nosotros debemos hacer uso de nuestra imaginación para poder afirmar nuestra fe y nuestro anhelo y nuestro deseo de poder estar con Él, y de que podamos entender que esta no es la vida que nos pertenece, que esto que tenemos aquí en la tierra no es todo, que nosotros estamos aquí de paso y que hay una mansión gloriosa y un reino precioso que Dios ha preparado para los que creen en Él. Bueno, sin embargo, luego de esta maravillosa experiencia, ellos descienden al monte. Yo les decía que todas estas revelaciones se dan siempre en los montes y que los montes representan la oración. Escuche bien, los montes representan la oración. No hay cosa más difícil para la carne y para el cuerpo que orar. No hay cosa más difícil para el cuerpo que subir una montaña. No sé cuántos de ustedes han subido montañas, pero subir montañas es difícil y sobre todo es agotador. Hay piedras, uno a veces resbala, a veces se dobla el pie, a veces no encajas bien donde debes agarrarte, y entonces es complicado la subida de la montaña hasta finalmente llegar a la cima. Todas las revelaciones importantes de Dios fueron dadas
en la cima de una montaña. ¿Y qué quiere decir eso? Que si tú quieres conocer más a Dios, tú tienes que adentrarte en la montaña de la oración. La oración es como subir una montaña. Es difícil, es áspero. Tienes que hacerle violencia a tu cuerpo. Tu cuerpo tiende a bajar. Es tan fácil bajar, deslizarse, pero es tan difícil subir. Y eso es lo que es la oración. Pero en la cima de la oración, ahí está la presencia de Dios, ahí está el gozo, ahí está la plenitud. Nosotros al comenzar a orar, de pronto comenzamos a orar, o sea, yo me levanto en la mañana, comienzo a orar y al principio estoy como dormida y al principio hay como una experiencia de pesadez y entonces hago todo lo posible por estar bien lúcida, bien despierta y conforme me voy concentrando en la oración y conforme vamos avanzando en la oración, empezamos a sentir la presencia de Dios, empezamos a sentir que Dios aclara nuestros pensamientos, que Dios nos revela cosas, que Dios nos habla, que Dios nos comunica su palabra. Porque personalmente Dios a mí me habla a través de la palabra, no son pensamientos ni revelaciones extrañas, sino a través de su palabra. Y comienzo a sentir de verdad que es un tiempo precioso, el tiempo que se está en la presencia de Dios. Pero no podemos quedarnos en la montaña todo el tiempo, hay que descender y en nuestra vida cotidiana nos vamos a encontrar con situaciones difíciles, con situaciones humanas donde se manifieste la debilidad humana, donde se manifiesten nuestros errores y nuestros fracasos, como sucedió con el resto de los discípulos. Los otros 9 discípulos habían quedado por fuera de esa experiencia y en el versículo 14 al 21 se nos muestra qué había sucedido con esos discípulos. Vamos a leer del 14 al 21. Dice, cuando llegaron al gentío, o sea, este es Jesús y los 3 discípulos descendiendo del monte. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, hermanos, acá hay otra escena que es totalmente diferente a la escena de la montaña. Esta es la escena de la debilidad humana, de la incredulidad humana, de las fallas, de las veces en que no vamos a poder o de las veces en que las cosas no se van a dar como nosotros queremos. Los discípulos antes de este episodio habían sido enviados por el Señor Jesús a sanar enfermos y a expulsar demonios. Así que ellos ya tenían experiencia en la expulsión de demonios, en la sanidad de enfermos. Ellos tenían experiencia porque ya ellos habían sido enviados de 2 en 2 y ellos habían regresado victoriosos y habían exclamado delante del Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Así que ellos conocían la autoridad de Jesús sobre los demonios y todo. Pero esta vez fallaron, esta vez flaquearon, esta vez no lo lograron hacer. Ellos preguntan por qué. Jesús se enoja, dice, la generación incrédula y perversa. Jesús no está enojado con los discípulos solamente, no está enojado con los 9 discípulos. Jesús en ese momento está enojado con toda la generación, con toda la generación, con todos los que están ahí. Dicen que hay un gentío, posiblemente están los fariseos, los saduceos,
el pueblo, un gentío agolpado, quizás burlándose de los 9 discípulos que no pudieron expulsar el demonio. Está el padre del muchacho, quien también está angustiado, está afligido y busca al Señor Jesús porque dice, si los discípulos de Jesús no pudieron, entonces voy a buscar al Señor Jesús yo mismo para que Él liberte a mi hijo. Y hay toda una multitud ahí cuando Él dice que esta es una generación incrédula y perversa. Ahora, cuando finalmente Jesús expulsa el demonio, el niño es libertado, todo bien, pero ellos le preguntan al Señor aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús contesta simplemente que es un problema de fe. Dice, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Y añade que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos hablarle a un monte y decirle, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada sería imposible. Jesús está hablando a los discípulos acerca de la poca fe que ellos tienen, la poca fe que es la causa de la que no haya podido salir este demonio. Ahora, hay una cláusula aparte que dice, este género no sale sino con oración y ayuno. La cláusula del versículo 21 no es la respuesta a la pregunta. Recuerden bien que la pregunta, ¿por qué nosotros pudimos echarlo?, del versículo 19, tiene una respuesta en el versículo 20. Y la respuesta de Jesús es única y exclusivamente por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. O sea, la causa por la cual no pudieron libertar al muchacho es por vuestra poca fe. ¿Qué sucede en este momento? Que la fe de ellos no había crecido, no había aumentado. ¿Por falta de qué? Por falta de oración. Por falta de oración. Lo que tenemos aquí es una conexión que hace el Señor Jesucristo con la cantidad de fe que tenemos, que es prácticamente correspondiente con la cantidad de oración, con la cantidad de ayuno, con la cantidad de búsqueda que tengamos del Señor. Nosotros no podemos creer en lo sobrenatural si nosotros estamos 100% de nuestro tiempo en lo natural. El hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Nosotros tenemos un acceso abierto por el mismo Dios a precio de la sangre de su Hijo, a precio de su cuerpo clavado en la cruz del Calvario. A ese precio Dios nos abrió un camino para que estuviéramos en su presencia. Ese camino es el camino de la oración. Cualquier persona puede orar, pero los únicos que cuando oran llegan al trono de la gracia son los que han creído en el Señor Jesucristo y han sido lavados por su sangre. Hay mucha gente que ora horas y horas, o reza horas y horas, pero si no tenemos al Señor Jesucristo morando en nuestros corazones, si no hemos sido lavados por su sangre, si no creemos en el sacrificio expiatorio de la cruz, si no hemos nacido de nuevo, nuestras oraciones no serán sino rezos. Pero el pueblo de Dios, el pueblo que se ha convertido a Cristo, tiene un camino abierto al trono de la gracia, a la presencia de Dios, al mundo de lo sobrenatural. Y en la medida en que nosotros podemos interactuar con la presencia de Dios, en la medida en que nosotros podemos subir el monte de la transfiguración e interactuar con lo sobrenatural, es decir, con la presencia de Dios, con su Santo Espíritu y con su bendita palabra, en la medida en que nos empapamos de eso, nuestra fe va a aumentar. Recuerden que la Biblia enseña que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Ahora, el asunto de la fe también es un asunto espiritual y también es un don de Dios y proviene también del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros buscamos a Dios a solas, en oración, de manera sincera, de manera real, de manera profunda, nos estamos llenando de su presencia, nos estamos llenando de su Espíritu, nos estamos llenando de su poder.
todo el tiempo que nosotros pasamos en comunión íntima con Dios, en oración y también a través de los ayunos, son tiempos en que nos fortalecemos espiritualmente y el resultado de ese tiempo siempre va a ser un aumento en la oración, un aumento en la fe. La oración nos lleva a la fe. Una vida de oración intensa hace que nosotros tengamos fe. ¿Por qué? Porque participamos del mundo espiritual, participamos del mundo de lo sobrenatural. Cuando descendemos del monte, cuando venimos a lo cotidiano, ese mundo está grabado en nuestros corazones. Sabemos que hay un Dios en los cielos, sabemos que ese Dios es todopoderoso, sabemos que las circunstancias que nos rodean no es lo único con lo que contamos. Entonces sabemos que podemos invocar a ese Dios porque nosotros estuvimos con Él en el monte de la oración, porque nosotros pasamos tiempo con Él en el monte de la transfiguración, porque se nos quedó un poco de su gloria y de su poder. Pero si nosotros vivimos simplemente en lo plano, en lo llano, en el terreno de lo natural, me levanto, me baño, me visto, 5 minutos de oración, 5 minutos de devocional y luego media hora o 2 horas de noticiero con las realidades que hay en este entorno, con toda la crueldad y la maldad, con todas las mentiras, con todo el engaño, entonces todo nuestro ser está oyendo las voces del reino de las tinieblas y no estamos oyendo las voces de Dios y nuestra fe no se está fortaleciendo y nuestra fe no está aumentando. Recuerden cuando Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y cuando se habla del grano de mostaza se habla de un grano que es pequeñito, supremamente insignificante en cuanto a su tamaño, pero que cuando crece llega a ser el árbol más frondoso, que da sombra y que da fruto a todos los que puedan guarecerse bajo él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi fe tiene que ser una fe creciente. Mi fe no tiene que ir en decadencia, mi fe tiene que ir en aumento. Cuando yo enfrente las circunstancias negativas de la vida, las tengo que enfrentar con una fe fortalecida. ¿Y cómo tengo una fe fortalecida? Pues dependiendo del tiempo que pase con Dios en oración y dependiendo de la cantidad de palabra de Dios que yo absorba con mi mente. Eso es sencillo. O yo alimento la fe o alimento el miedo. Estamos en medio de un momento oscuro. ¿Por qué? Porque lo que se está alimentando es el miedo. Escúchenme, hermanos. Hay una alimentación del miedo a través de las noticias y a través de las cosas. Miren, no más ahora en lo que está sucediendo con las marchas, lo que está sucediendo con las protestas. Resulta que se ha descubierto que hay una cantidad de noticias falsas, como por ejemplo dicen que tal vía de Cali está colapsada y que está cerrada, y las personas van y encuentran que la vía no está colapsada, que los policías están alrededor de la vía, que todo el mundo está pasando y comienzan a grabar, miren, en este momento estamos así y así y así, no hay ninguna vía colapsada, no está pasando nada. ¿Por qué hay una fiebre y una pasión de dar malas noticias? ¿Por qué? Y no es que no existan las malas noticias, sino que hay una propaganda para las malas noticias y se nos está olvidando hablar de lo bueno, de las buenas noticias. No se están transmitiendo las cosas buenas que Dios está haciendo, entonces estamos perdiendo la perspectiva clara de lo que está sucediendo. Y es que está sucediendo que a través del sufrimiento, que a través del caos, que a través de todo esto, Dios está preparando los corazones y la iglesia está despertando para predicar su evangelio. Y la obra de Dios está creciendo y las personas están buscando a Dios y los corazones están más sensibles para el evangelio. Eso es lo que está sucediendo y eso significa que el reino de los cielos está avanzando sobre la tierra, que la gloria de Dios se está manifestando sobre la tierra. Pero esas cosas no las va a decir nunca el noticiero. Eso pertenece al mundo espiritual del cual ustedes y yo somos miembros. Entonces, nosotros tenemos que alimentar la fe, porque la fe es la manera como se obran los milagros aquí en el mundo material o en el mundo real. Entonces, Jesús está diciendo que debemos aumentar nuestra fe. Nuestra poca fe es muchas veces la causa de nuestros fracasos, nuestra poca fe. Y usted puede colocar poca fe sinónimo de poca oración.
Eso es, poca fe es poca oración. Por eso él habla de que este género no sale sino con oración y ayuno. La clase de fe que necesitamos para enfrentar los problemas de la vida es una fe que se genera a través de la oración y a través del ayuno. Eso es lo que nos enseña Jesús en su palabra. Ahora en el versículo 22 encontramos el segundo anuncio que hace Jesús acerca de su muerte. Versículo 22 al 23 dice, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Bueno, este es el segundo anuncio de la muerte de Jesús. Ahora en el versículo 24 ellos llegan a Capernaum. Eh, Capernaum es el lugar donde ellos residían, o sea, donde residía el Señor Jesucristo. Él tenía su sede, su casa, la tenía allí en Capernaum. Pero habían estado en campaña, es decir, habían estado viajando por diferentes poblaciones, inclusive habían salido de Israel, habían atravesado la frontera con Tiro y con Sidón. Recuerden a la mujer sirofenicia que le pide que sane a su hija. Habían estado por fuera muchísimo tiempo y estaban regresando a casa. ¿Qué sucedió en ese regreso? Le cobraron unos impuestos. Vamos al versículo 24 y 27. 24 al 27 dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno, los dos dracmas era un impuesto que se había establecido para costear el templo. Era un impuesto que todo judío tenía que pagar. Y parece que Pedro, porque conocía que Jesús era íntegro, era correcto, inmediatamente respondió que sí, que su maestro pagaba el impuesto del templo, los 2 dracmas. Y cuando llega Pedro a la casa donde vive Jesús, se da cuenta de algo interesante, y es que en vez de él contarle a Jesús lo que le acaba de suceder, Jesús ya sabe lo que acaba de suceder. Jesús sabe que se le acercaron estos hombres y que le cobraron los 2 dracmas. Jesús ya sabe lo que Pedro le va a decir. Y Jesús le hace una pregunta a Pedro donde le dice, los reyes, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De los extraños o de sus hijos? El templo es la casa de Dios. El templo es la casa del Padre. Recuerden a Jesús cuando, lleno de celo porque estaban haciendo mercadería en el templo, dijo, la casa de mi Padre es casa de oración. Jesús lo que le quiere decir a Pedro es que realmente y legalmente hablando, él no paga esos impuestos porque él es el hijo del dueño del templo. Él es el hijo del Padre a quien pertenece el templo. Legalmente hablando, a Cristo no le pueden cobrar impuestos del templo porque Él es hijo del dueño del templo. Es un principio espiritual que el Señor Jesucristo le quiso recordar a Pedro para que Pedro entendiera que era incoherente pagar ese impuesto si él de verdad creía que Jesús era de verdad el Hijo de Dios viviente. Mas en ninguna manera Jesús quería evadir ningún impuesto.
y en ninguna manera quería poner en problemas a Pedro. Era más bien como que Jesús tratando de que Pedro entendiera que realmente Jesús no estaba obligado a pagar ese impuesto si realmente él creía que él era el Hijo de Dios. Pero no podían obligar a los cobradores de impuestos a que entendieran esa verdad que ya Pedro había entendido. Entonces Jesús lo manda a pescar de la manera más simple y más sencilla. Dice que tire el anzuelo, dice, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Y es interesante saber cómo Jesús resolvió este problema de una manera tan gloriosa y tan poderosa. Y nos muestra cómo Jesús cuida de nosotros. Creo que hay una enseñanza aquí, hermanos. Vivimos en un país donde los impuestos son descomunales. Todo lo que hay que pagar es desorbitante. Pero no estamos llamados a preocuparnos por esas cosas. Estamos llamados a confiar. Dios tiene el control de todas nuestras cosas. Dios tiene el control de todas nuestras necesidades. Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo y Él cuidará de nosotros y nos librará de todo mal. Aún de nuestras equivocaciones, aún de nuestros errores, de las cosas que nos ha pasado por descuido, Dios nos cuidará, nos protegerá y nos librará. Vamos a continuar entonces al capítulo 18, donde se nos habla de dos temas bien grandes y es la grandeza en el reino de Dios. Un tema que el Señor Jesús ha estado tratando por mucho tiempo, la grandeza en el reino de Dios y la grandeza del perdón también. Vamos al capítulo 18 y leemos del 1 al 7. Dice, en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Fue difícil para el Señor Jesucristo tratar con la naturaleza humana. Los discípulos no fueron personas más santas que nosotros. Los discípulos eran igual, eran seres humanos comunes y corrientes, con una naturaleza caída que es la que nos impulsa siempre a tratar de sobresalir, a tratar de buscar la fama, a tratar de tener siempre la razón, a tratar de que se nos reconozca, y tenemos esa tendencia arraigada en nuestros corazones. Y lo tremendo de esto es que los discípulos también la tenían. Y a pesar de que Jesús había dado múltiples enseñanzas acerca de que la grandeza en el reino de los cielos era todo lo contrario a la grandeza en el mundo, ellos parecían no entender. Y esta vez, en esta clase, Él coloca de ejemplo a un niño pequeño. Él trae a un niño pequeño y esto nos muestra la facilidad con que el Señor Jesús se relacionaba con los niños y que siempre los niños estaban cerca de Jesús. Eso nos habla mucho acerca del carácter de Jesús, nos habla mucho acerca de su semblante, nos habla mucho acerca de cómo era Él. Y Él trae a un niño que casualmente está por ahí, lo coloca en el centro y dice, este es el más grande en el reino de los cielos. ¿Cuáles son las características de un niño que debemos tener si queremos ser grandes en el reino de los cielos? Pues
Un niño generalmente es sencillo. Primeramente es sencillo. Un niño generalmente es humilde, es decir, un niño reconoce su fragilidad y reconoce su necesidad de los demás. Un niño es humilde. Un niño es sincero, un niño siempre dice la verdad. Un niño no tiene malicia, un niño no esconde motivaciones, siempre dice lo que es, lo que piensa, lo que siente. Es sencillo, es humilde, es simple. Y un niño siempre cree en los mayores. En otras palabras, un niño siempre cree en su padre. Entonces él está diciendo que el más grande en el reino de los cielos debe tener las características de este niño. Y es que los niños y las mujeres en especial no eran tenidos en cuenta, no eran importantes. De hecho, vamos a mirar más adelante que cuando él va a bendecir los niños, los discípulos están tratando de apartar los niños de Jesús. Y, y ellos como que tienen esa concepción de que los niños estorban, de que los niños fastidian, de que los niños son necios. Se relacionan con los niños de esa manera, pero Jesús tenía un concepto de los niños totalmente diferente y tenía cierta afinidad, cierta aceptación y cierta apertura para con los niños. Y eso es un rasgo del carácter del Señor Jesucristo y un rasgo de grandeza. Necesitamos tener esa humildad, necesitamos tener esa simpleza, necesitamos tener esa sencillez. Contrario a tener el deseo de figurar, el deseo de ser reconocido, el deseo de ser aceptado, el deseo de tener siempre la razón. Contrario a esos deseos, debemos ser como los niños, sencillos, humildes, sinceros, apacibles. Ahora, cuando nosotros no somos sencillos, ni humildes, ni simples, sino que queremos ese reconocimiento, estamos en peligro de hacerle daño a los demás. Cuando queremos sobresalir, cuando queremos honores, cuando queremos reconocimiento, cuando queremos ascensos, cuando queremos logros, cuando queremos fama, somos personas que potencialmente le pueden hacer daños a otros. Y estamos viviendo en una dimensión egoísta, centrada en el yo, que es el caldo del cultivo para todos los pecados, habidos y por haber. Todos los pecados que se cometen tienen que ver con un deseo centrado en el yo, en el egoísmo, con un deseo de satisfacer primeramente nuestros deseos. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí en el versículo número, en el número 6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Nosotros tenemos que tener el sentir de Jesús. En Filipenses 2 dice que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, que no miremos cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Si nosotros vivimos de esta manera, no le vamos a hacer daño a nadie. Pero si vivimos pensando que nosotros y los asuntos nuestros son los más importantes, con toda seguridad que podemos hacerle daño a las personas que nos rodean. Y al hacerle daño a las personas de la iglesia, a las personas que creen en Jesús, cuando el Señor Jesús dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. En esa frase, estos pequeños que creen en mí, se refiere a todo el rebaño de Jesús, a todas sus ovejas, a todos los que han creído en el Señor. Si hacemos tropezar a algún hijo de Dios, a alguno de sus corderos, a alguno de sus ovejas, la ira del Señor va a estar sobre nosotros. Y precisamente por no tener ese corazón de niño, por no tener esa humildad, por no tener esa sencillez, es que a menudo le hacemos daño a las demás personas. ¿Cuántas personas al interior de la iglesia no han hecho daño a otros creyentes? Puedes pensar en términos egoístas, pensando cuántos te han hecho daño a ti,
pero también podemos pensar en mejores términos, en términos de Cristo. Podemos pensar en los demás y hacernos una pregunta hoy: Señor, yo le he hecho daño a alguna oveja tuya, le he hecho daño a algún hermano, he hecho algo que ha hecho tropezar a algún creyente, he tenido algún mal testimonio, he de pronto prestado dinero y no lo he pagado. Son cosas que a veces suceden en las iglesias, son cosas que a veces hacen los hermanos, piden dinero prestado y no lo pagan. Y eso es una piedra de tropiezo. ¿He hecho cosas que hagan tropezar al rebaño de Dios? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Dice el versículo 7, ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo siempre va a ser un tropiezo para nosotros. Escuche bien, el mundo siempre va a ser un tropiezo para nosotros. En el mundo siempre va a haber personas tratando de seducirte, de tentarte, de conquistarte y de apartarte del camino de Dios. El mundo está lleno de obstáculos, el mundo está lleno de tropiezos. No todas las puertas que se te abren son de Dios. No todas las personas que vienen a tu vida para bendecirte vienen de parte de Dios. No todas las personas que te rodean son una bendición. El enemigo usa personas y aún usa creyentes. El enemigo usa el mundo entero para hacer caer al pueblo de Dios. Pero tiene sus mejores armas al interior de la iglesia con creyentes carnales que sirven de tropiezo a los otros creyentes. Pero, ¿qué dice Jesús? Ay del mundo por sus tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Cómo así que es necesario que vengan tropiezos? Pues es necesario que tu fe sea probada. Es necesario que te enfrentes a la disyuntiva de si sigues a Cristo o si mejor a tus amigos o a tu mamá. Siempre vas a tener la opción de tomar decisiones a favor de Cristo o en contra de Cristo. O sea, una decisión a favor de Cristo o una decisión en la que rechazas a Cristo. Recuerden que Jesús dijo: el que no aborrece a su padre y a su madre y aún todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. El mundo está rodeado de obstáculos para que sigamos al Señor. El mundo está rodeado de distracciones que nos impiden servir al Señor. Y aún nuestra carne también es un obstáculo para servir al Señor. ¿Qué nos recomienda el Señor? Versículo 8. Que tratemos seriamente con el pecado. Escucha, hay que tratar seriamente con el pecado. Versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Que nosotros tenemos que tomar decisiones radicales contra el pecado. El pecado en tu vida tiene que ser tratado seriamente. Tú tienes que analizar de qué manera estás pecando. ¿Cuáles son las áreas en las que tú te resbalas? Por ejemplo, si tú pecas mirando programas que tienen escenas, que tienen vocabulario, que tienen contenido, que contaminan tu vida, tú tienes que simplemente abstenerte del televisor. Tú tienes que tomar una decisión drástica, tienes que sacar el televisor de tu cuarto o del lugar a donde tienes acceso. Una decisión drástica, eso es cortarse la mano. Es decir, hay una parte donde nosotros tenemos que orar y entregarle nuestros pecados a Dios
Y dice la escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Pero esto es una acción y una decisión que tenemos que tomar. Si hay una persona que nos induce a pecar, si hay un hermano cuyas conversaciones, cuyas costumbres son una ocasión de caer para nosotros, pero lo amamos mucho, es importante para nosotros, tenemos que romper esa relación con ese hermano. A eso se refiere, aunque sea mi mano derecha, aunque sea un ojo, aunque sea algo que es supremamente importante, así sea mi mamá, mis hijos, ¿quién es el que te aparta del Señor? Tienes que tratar seriamente con tu pecado. ¿Qué persona, qué circunstancia, qué situación, qué lugar no debes ir? ¿Qué programa no debes ver? Yo recuerdo a una familia que conocí hace mucho tiempo y uno de los jóvenes me confesó que tenía problemas con la pornografía. Bueno, tratamos ese asunto, estuvimos luchando, el joven sinceramente estaba arrepentido, lloraba mucho, estuvimos haciendo un seguimiento acerca de eso, pero luego viene un hermano de su misma casa, un hermano de este mismo joven, y me comenta también que ha tenido una incursión en la pornografía, que está preocupado, que no sabe cómo cayó, etcétera, etcétera. Entonces le dije yo al papá de los dos muchachos que la única forma como ellos podían ser ayudados era simplemente cortando el servicio de internet. Y usted me dirá, bueno, pero ahora mismo no se podría porque ahora todo el mundo trabaja por internet, pero en ese momento sí se podía. No era imprescindible tener internet, eso era hace mucho tiempo. Simplemente se corta la señal. Hoy en día veo padres luchando porque su hijo no quiere soltar el teléfono. Hermano, pero si hay un aparato que se llama el módem del Wi-Fi, usted simplemente lo apaga, usted simplemente lo desconecta y se acabó el problema. ¿Por qué andamos en unas luchas cuando el Señor Jesús aquí nos dice claramente que tenemos que cortar el pecado de raíz? La ocasión de pecar tiene que ser cortada de raíz. No debemos ser tropiezo para nadie y no debemos dejar que nadie tropiece y no debemos permitir ocasiones de tropiezo. Esa es lo que Jesús quiere decir cuando dice que nos cortemos la mano o el pie o lo que sea necesario hacer por drástico. No nos debe parecer drástico. ¿Por qué? ¿Por qué no nos debe parecer drástico terminar una relación porque nos lleva a pecar? ¿Por qué no nos debe parecer drástico romper con algo, no ver más nunca televisión si eso nos lleva a pecar? ¿Por qué no nos puede parecer drástico? Porque la diferencia entre tratar seriamente con el pecado y ser condescendiente con el pecado es el mismo infierno, el mismo infierno. Dice, mejor es que entres con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos seas echado en el infierno de fuego. O sea, el pecado nos lleva al infierno. Hermano, Jesús, cuando habla de estas cosas, Él no es ni calvinista, ni arminianista, ni nada. Él simplemente habla con una claridad que no nos deja opción a dónde vamos a ir. Él está hablando con sus discípulos, está diciendo, los discípulos le preguntaron, bueno, ¿y quién es el más grande en el reino de los cielos? Hay cierta jactancia, porque miren la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es como Jesús diciendo, ustedes suponen que ya están dentro del reino de los cielos y ahora van a discutir quién es el más grande. Yo lo que les voy a decir es que nada más para entrar al reino de los cielos ustedes tienen que volverse como niños. Y en este momento no están actuando como niños.
En este momento están actuando como adultos orgullosos y soberbios que buscan reconocimiento. O sea que en las características, en las actitudes que tienen ahora, ustedes están mostrando que ni siquiera han entrado al reino de los cielos. Porque para entrar, simplemente para entrar, es decir, la sola entrada implica envolverme como un niño. Entonces, si la sola entrada implica que me vuelva como un niño, ¿qué tengo que hacer para que una vez haya entrado sea grande en el reino de los cielos? Genuinamente hablando, el reino de los cielos nunca es como nosotros queremos, nunca es como nosotros percibimos las cosas. Y lo que es más triste, nunca es como se percibe la iglesia con sus aires de grandeza. Jesús les está diciendo, el más grande en el reino de los cielos, si es que todavía no han entrado, porque todavía no son como niños, todavía no han tratado con el pecado de manera seria y radical. Bueno, hermanos, la otra cosa que nos enseña este texto en el versículo 15, bueno, vamos a leer el versículo 10 en adelante, continúa él hablando de lo preciosos que son para Jesús los que creen en él, los creyentes, las ovejas, el rebaño, los que han creído en Jesús, que son pequeños, como niños pequeños. Vamos al versículo 10. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea que Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, y por eso es que para Él es grave que otro de sus hijos sea una ocasión de tropiezo para un creyente. Existen muchos creyentes que hacen tropezar. Estamos llenos de pastores, pastoras, ministros, siervos, líderes, cuyas vidas, cuyos testimonios, cuyo pecado, cuya maldad, cuya iniquidad ha servido de tropiezo para miles y miles de ovejas, de niños, de creyentes que con un corazón puro y limpio se acercaron a la iglesia y encontraron que sus líderes eran gente corrupta, eran gente avara, eran adúlteros, eran fornicarios, eran personas llenas de avaricia, de glotonería, de burla, de carnalidad. Y cuán difícil es manejar todas estas decepciones para aquellos niños pequeños que comienzan a dar sus primeros pasos en el Evangelio. El pecado tiene que ser tratado seriamente porque Dios no quiere que nadie se pierda. Ahora, como Dios no quiere que nadie se pierda, debemos desarrollar también la capacidad de perdonar, la capacidad de permanecer en paz con todos los hermanos y que nuestro perdón sea sincero y de corazón. Vamos al versículo 15 y vamos a leer acerca del perdón. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos. Bueno, Jesús nos está dando la clave de cómo manejar cuando un hermano nos ofende, cuando un hermano nos agrede, cuando un hermano nos hace daño o cuando nosotros encontramos a un hermano pecando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Conocemos lo que hay que hacer. Es supremamente sencillo y simple. Hay que ir con el hermano a solas y llamarle la atención. Pero esta es una de las prácticas más difíciles para la iglesia. La iglesia no hace esto. Las personas prefieren ir con otro hermano para contar lo que descubrieron, lo que vieron o lo que pasó, lo cual se llama murmuración. No importa que sea verdad, todo lo que hablamos de nuestro prójimo o de nuestro hermano a sus espaldas entra en la clasificación de murmuración y Dios lo aborrece porque le estamos dañando la imagen, no le estamos dando el beneficio del perdón. ¿Cuántas veces nosotros no pecamos con nuestros pensamientos, con nuestra mente? ¿Cuántas veces no pecamos nosotros y Dios no nos exhibe públicamente? Vamos a la presencia de Dios, confesamos nuestro pecado y eso se queda entre Dios y nosotros y Dios nos perdona y nos libra de la vergüenza y nos libra de que nuestra imagen sea degradada delante de los demás. Pero los seres humanos creemos que tenemos derecho a condenar a un hermano simplemente porque comete un error, simplemente porque comete una falla. Nosotros inmediatamente que vemos a un hermano pecando o que alguien nos hace algo, buscamos a alguien y ese alguien va a recibir de nosotros el cuadro que estamos pintando acerca del pecado de nuestro hermano y inmediatamente ante los ojos de esa persona nuestro hermano es condenado, nuestro hermano es exhibido públicamente. Se le niega el beneficio del perdón, se le niega el beneficio de la gracia que Dios le regala gratuitamente porque todos pecamos día y noche, de pensamientos, de palabras, todos pecamos. Y continuamente estamos recibiendo gracia sobre gracia, perdón sobre perdón. Pero cuando se trata del otro, no podemos comportarnos como Dios, sino que tenemos siempre que ir hipócritamente donde otro hermano, a decirle, mira lo que está pasando con el hermano tal, vamos a orar, vamos a no sé qué, e inmediatamente comienza la murmuración disfrazada de piedad, disfrazada de oración, pero es murmuración, porque todo lo que hablo a espaldas de mi hermano es murmuración. Para que no sea murmuración, yo tengo que ir a solas, de frente con mi hermano y decirle, hiciste esto, 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 la Biblia dice esto, esto, esto. Y conocemos el proceso, si el hermano reconoce su pecado, hasta ahí llegó. Tengo que perdonar, tengo que olvidar. Si no reconoce, tampoco voy a exhibirlo públicamente. Dice que busco unos testigos, busco unos hermanos espirituales. Y voy y lo confronto con otros dos hermanos que sean espirituales. Y así sucesivamente. La última opción es decirlo a la iglesia. Y la última opción es dar por sentado que no es un hermano, sino un inconverso. Es la última opción. Hermanos, tenemos que aprender a seguir esta regla. La disciplina eclesiástica, el orden de las cosas, lo que Dios ha dado para salvaguardar la unidad de la iglesia y para salvaguardar la imagen de la iglesia ante el mundo y que no seamos tropiezo para nadie. Escuchen lo que estamos diciendo. Nuestro propio pecado tiene que ser tratado dura y seriamente delante de Dios. Y el pecado de mi hermano tiene que ser tratado también delante de Dios, a solas, sin caer en la murmuración. Entonces, tenemos que grabar esta enseñanza con todo el corazón, meditar en ella. Siempre que encontremos una falla en un hermano, debemos pensar, siempre pensar qué es lo correcto, qué es lo que Dios me llama a hacer. Si la falla es personal,
si me han agredido a mí, si me han ofendido a mí, si me han traicionado. Ahí la cosa es más difícil todavía, porque están en juego mis sentimientos y mis afectos. Dice el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro, al parecer, tenía quizás algún hermano que le estaba haciendo daño, o un hermano que prácticamente ya se le había agotado la paciencia con el hermano. Y Pedro le pregunta al Señor que si con 7 veces es suficiente. 7 es el número perfecto, ¿cierto? Si alguien te hace algo, lo tienes que soportar 7 veces. Pero Jesús dice en el versículo 22, no. No hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y Jesús cuenta ahora una parábola, la parábola de los 2 deudores, para explicarnos cuán grave es el pecado de no perdonar. Ahí es donde vamos al punto. No perdonar no es un problema, no es una mala conducta, no es una falencia. No perdonar, sinceramente y de corazón, es pecado. Vamos a mirar cómo lo narra el Señor en el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Recordemos quién hizo la pregunta. La pregunta la hizo Pedro. Señor, ¿será que con 7 veces que perdone a mi hermano es suficiente? Y Jesús dijo, no, 7 no, 70 veces 7. Y le refirió esta parábola. Ahora, en esta parábola hay un hombre, un siervo, que debe, dice aquí, que tiene una deuda de 10,000 talentos. 10,000 talentos es una deuda impagable. 10,000 talentos, cuando sacamos la cuenta, da un número que no cabe en una calculadora pequeña. Un número de más de 10,000 billones. Algo así. Es una deuda que ese hombre nunca jamás iba a poder pagar. Por eso, para poder pagarla, tenía que ser vendido él y toda su familia como esclavos, o sea, de por vida. Tenían que vivir como esclavos porque la deuda, humanamente hablando, no podía ser pagada. Mientras que la deuda del otro siervo que le debían a él era una deuda insignificante. Era una deuda que podía ser pagada si se le daba suficiente tiempo. ¿Por qué Jesús utiliza este contraste? Nos está diciendo que lo que se nos ha
perdonado a nosotros, escuche bien, lo que se nos ha perdonado a nosotros es supremamente superior en tamaño, en cantidad, en magnitud a cualquier ofensa que nosotros tengamos que perdonar. Todos los pecados que hemos cometido han sido contra Dios primeramente. Y eso hace que el pecado sea algo terriblemente pecaminoso, algo terriblemente condenable, punible. El pecado de pecar contra Dios, de violar cada uno de sus mandamientos, nos hace tener una deuda impagable, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Qué significa eso? Que para yo pagarle a Dios por todos los pecados que he cometido, tendría que pagar con mi vida, tendría que pagar con la muerte. Y si nosotros a partir de allí pensamos en aquel hermano que nos falló, en aquel hermano que nos mintió, en aquel hermano que nos defraudó, que habló mal de nosotros, que nos difamó, que nos traicionó, que nos abandonó cuando más lo necesitábamos, que nos dio la espalda, que no estuvo allí. Aquel hermano que descubrimos que era hipócrita, aquel hermano que nos robó, que nos ultrajó. Cuando nosotros descubrimos lo que ese hermano nos ha hecho y vemos que la paga de nuestro pecado contra Dios no la podíamos pagar sino con la muerte, nosotros tenemos que entender que esa es una deuda muy insignificante que es necesario pagar. Pero lo peor de todo es que Dios nos está diciendo aquí, el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tenemos que perdonar, estamos obligados a perdonar. No es una opción perdonar, no es un asunto de nobleza, no es un asunto de un regalo, no es un asunto de mira qué bondadoso soy. Nuevamente, el Señor está diciendo que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, Él no nos perdona la deuda impagable de nuestro pecado. Y esa deuda impagable de nuestro pecado implica nuestra salvación, la pérdida de nuestra salvación. Jesús está diciendo eso aquí. Ahora, si nosotros nos vamos a una posición teológica, se supone que el que de verdad tiene a Cristo tiene un corazón perdonador. Claro que sí. El que guarda rencor no tiene a Cristo. El que guarda rencor no tiene el Espíritu Santo. Podemos sentirnos ofendidos, sí, hermano. Sí, duele. Duele la traición. Duele profundamente. No podemos engañarnos. No es fácil perdonar. No sé si a alguno de ustedes nunca le ha pasado nada, pero a mí me han pasado cosas graves, cosas tremendas. Y hay que perdonar, hay que perdonar. Y en esa dificultad de perdonar es cuando nosotros vemos la condición de nuestra alma y contrastamos nuestro corazón con el corazón de Dios. Qué fácil perdona Dios. Y cuando decimos que fácil perdona Dios, no decimos que es gratis su perdón, porque el perdón de Dios tuvo un precio. El perdón de Dios costó la sangre de Jesucristo. Pero lo que quiero decir es que qué fácil perdona a Dios es que cuando le pedimos perdón a Dios sinceramente y de corazón, Él nos perdona de verdad. Y de esa misma manera Dios quiere que perdonemos a nuestros hermanos. Si tú perdonas a tu hermano, no tienes que contar lo que él te hizo. Uno de los engaños más grandes que nos hacemos a nosotros mismos es cuando contamos la falta y la traición que nos hizo el hermano y decimos ya lo he perdonado. Óigase bien, si lo hubieses perdonado, no lo hubieses contado. Porque cuando contamos
acerca de una traición o de un daño que alguien nos hizo, estamos dañando la imagen de esa persona, nos estamos vengando. O sea, que se sepa lo que nos hizo. Ahora, este es un terreno delicado. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que hay un terreno delicado? Imagínense que usted le prestó un dinero a un hermano de la congregación, a un hermano que dice que es cristiano. Usted le prestó ese dinero y ese hermano nunca más le pagó el dinero, nunca más se acordó de nada. Cuando usted le recordó la deuda, el hermano se sintió ultrajado, se sintió ofendido, se hizo la víctima. Bueno, es un estilo de personas que vamos a encontrar en la iglesia. Y supóngase que existe otra persona en la iglesia a quien este hermano le va a prestar dinero. ¿Qué debemos hacer ahí? Yo tengo que perdonar al hermano que se quedó con mi plata y que no me quiso pagar. Lo tengo que perdonar. Pero resulta que el hermano está pecando. Y si yo encuentro que uno de mis hermanos, otro miembro de la congregación, me dice, tal persona me está prestando dinero, yo no puedo decir, sí, préstale, que él es súper buena persona. Yo tengo que decir la verdad. Entonces, ahí me toca decir, si se lo prestas es bajo tu propio riesgo, porque yo una vez le presté y él nunca me pagó. Ahora, si tú quieres prestarle, pero debes saber eso es diferente. Eso es diferente. Cuando yo digo que hay que perdonar sinceramente, me refiero a esas personas que dicen haber perdonado al que los ofendió, pero pasan contándole a todo el mundo lo que esa persona le hizo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el perdón. Y este perdón tiene que ver con los hermanos. Recuerden, este perdón tiene que ver con los hermanos. ¿Por qué? Porque ya vimos aquel proceso en el que si tu hermano peca contra ti, ve a solas y le pides perdón. Ve a sola y lo confrontas con su pecado. Si él te pide perdón y él reconoce su pecado, hasta ahí llegó. Si no lo reconoce, llama a 2 o 3 testigos. Si tampoco reconoce con los 2 o 3 testigos, habla con toda la iglesia. Si tampoco oye a toda la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Si él llegó a todo ese proceso y continuó pecando y finalmente fue expulsado de la iglesia, cosa que en ninguna iglesia hacen, pero si finalmente llega el momento en que tiene que ser expulsado de la iglesia porque no escuchó ni a los testigos, ni al hermano, ni a la iglesia entera, entonces, hermano, ya estamos hablando de una persona inconversa, ya estamos hablando de una persona impía, ya hay que advertirle a las demás personas cuál es el problema y el pecado de esa persona va a quedar descubierto, pero vamos a seguir el orden. Repito, cuando una persona te ofende y tú la perdonas en tu corazón, eso debe ser borrado. Perdón y olvido, como dicen por ahí. Porque de esa manera es como Dios nos perdona a nosotros. O sea, este es el perdón de los hermanos. Es el perdón que se debe dar en la congregación de los justos, en la congregación de los santos. Es el perdón que se da a los verdaderos hermanos. ¿Por qué? Porque los consiervos, recuerden que en la parábola habían consiervos. Entonces, mi hermano, que evidentemente falló, pero sí es mi hermano, porque se arrepintió, sí es mi hermano, porque reconoció, a ese hermano yo lo tengo que perdonar de esa manera, sin volver a recordar más el pecado, así como Dios no nos recuerda todos los pecados que nos ha perdonado a lo largo de nuestra historia. Bueno, entonces ahora sí pasamos al capítulo 19 y nos vamos a ir a otro momento diferente en el ministerio del Señor Jesucristo. Y nos acercamos ahora al momento de la crisis del ministerio de Cristo en Judea, Perea y Jerusalén. Judea, Perea y Jerusalén son las provincias más del sur, las más cercanas a Jerusalén, las que están más llenas de fariseos, las más religiosas, las más fanáticas, las más legalistas y las que más persiguieron a Jesús
hasta condenarlo y obtener lo que querían, que era crucificarlo. Aquí comienza la crisis, es decir, aquí comienza la persecución. Aquí ya Jesucristo está sintiendo la rabia, el enojo que le tienen los fariseos y la clase religiosa de Israel. Vamos al capítulo 19, en el versículo 1, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Aquí hay un movimiento de Jesús hacia el lugar de su crucifixión, que es Jerusalén. Él sale de Galilea, donde tiene cierta aceptación, tiene cierta popularidad, tiene cierta libertad para moverse, eh, puede vivir con tranquilidad, pero comienza a caminar hacia el territorio hostil, hacia el territorio difícil, comienza a caminar hacia Jerusalén. Viene de Galilea y ahora se va para las regiones de Judea. Y dice el versículo 2, 19:2, le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y en el versículo 3 aparecen inmediatamente sus peores enemigos, los fariseos. Dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Gloria a Dios. Bueno, el Señor aquí se encuentra con los fariseos que le están haciendo, como dice ahí, preguntas para tentarlo. Dice: vinieron los fariseos tentándole y diciéndole. O sea, tentándole y diciendo es que los fariseos son como ese tipo de alumnos que a veces hay, que hacen preguntas no porque quieren aprender, sino porque quieren corchar al profesor, porque quieren encontrar una falencia en el maestro. Entonces llegaron con esa pregunta de Jesús. Como saben que él es radical en el asunto del divorcio, se puede separar uno de su mujer, se puede repudiar. La palabra repudiar significa divorciar, y es una palabra fea porque repudiar significa que el hombre rechazaba a la mujer porque había encontrado en ella una falla, algo que no le gustaba, algo que no le agradaba. Por eso es que Jesús dice: todo aquel que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, a ser por causa de adulterio. Es decir, que había un momento, o sea, había llegado Israel, los judíos, a una condición espiritual tan pecaminosa que repudiaban a sus mujeres por cualquier cosa, o porque no sabía cocinar, o porque ya no se sentían contentos con ella, o porque ya no estaba bonita, o porque ya no estaba joven, o por cualquier cosa la repudiaban, porque comenzaron a encontrar en
en la opción de Moisés de dar carta de divorcio, encontraron en esa opción una salida para satisfacer sus lujurias y sus deseos desenfrenados. Ya no eran capaces de amar a una sola mujer. Posiblemente muchos de estos fariseos eran divorciados, posiblemente era algo que se permitía por la decadencia espiritual de la época, pero no era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios. Dios creó el matrimonio para que se amasen los unos a los otros, para que pudiésemos practicar la ley de amar a Dios y a nuestro prójimo por encima de todas las cosas y a nosotros mismos, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o sea, para que pudiéramos vivir para otros y no vivir para nosotros mismos. Cuando nos casamos para hacer feliz al otro, no para que el otro nos haga feliz a nosotros, pero todos esos conceptos del matrimonio han ido en decadencia y si hay alguna señal de que una sociedad está en decadencia es el divorcio, es decir, que la gente se casa y se divorcia, se casa y se divorcia. De hecho, se casan pensando en, bueno, si no funciona, me divorcio. Ya no existe como ese concepto de lo sagrado que es el matrimonio. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de ministros, estoy hablando de pastores, estoy hablando de hijos de pastores, que el matrimonio es como desechar algo, como cambiarse de ropa, como cambiarse de blusa, como cualquier cosa. Y no hay un freno para todas estas cosas. Bueno, en ese tiempo los fariseos ya estaban quitándole el freno al asunto, ya los fariseos estaban permitiendo que la gente se divorciara por cualquier motivo diferente a la fornicación. Lo está expresando el Señor Jesucristo así. Dice el versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Es decir, que simplemente dejaba de gustarle esa mujer y decía, me caso con otra y repudio esta. Y eso era grave, hermano, porque en ese tiempo los hombres eran los que mantenían y sustentaban a sus mujeres y prácticamente era dejar a una mujer desprotegida, sin sustento, sin protección, sin cuidado alguno. Y hermano, era una situación tan tremenda la de una mujer repudiada, era algo terrible, espantoso, que mostraba lo que Jesús estaba diciendo, la dureza del corazón. Y hoy en día también muchos matrimonios fracasan, no por adulterio ni por nada, sino por la dureza del corazón. ¿Qué es la dureza del corazón? La dureza del corazón es la incapacidad del corazón para perdonar, para perdonar. La incapacidad del corazón para arrepentirse, ¿cierto? Supóngase que hay una pareja y uno de los dos comete adulterio. ¿Cuál es la voluntad de Dios con esa pareja? Pues sencillo, que el que cometió el adulterio se arrepienta y pida perdón. Y el cónyuge ofendido perdone sinceramente y de corazón. Eso es lo que hace un corazón que tiene a Cristo. En el caso de que se cometiese el adulterio, en el caso de que se cometiese la falta, el adúltero debe arrepentirse y pedir perdón. Y arrepentirse y pedir perdón es dejar a la persona con la que se cometió el adulterio y no volverla a ver más nunca. Y en el caso de la persona ofendida, perdonar y no volver a recordarlo más nunca, no volver a sacarle en cara eso más nunca. Se requiere que ambos tengan esa capacidad que solamente Cristo da a través de su Santo Espíritu. Y de esa manera se hace la voluntad de Dios, que es que ya no sean más dos, sino uno, que el matrimonio permanezca hasta que sea Cristo el que los separe. Lo que Dios unió no lo debe separar el hombre. Pero ¿qué sucede si uno de los dos tiene el corazón duro, por decir algo? El que comete adulterio no se quiere arrepentir, sino que quiere someter a su cónyuge a un trío, a un triángulo amoroso, vergonzoso y humillante. El matrimonio no puede seguir. ¿Y qué sucede si el que comete el adulterio se arrepiente
y pide perdón, pero el ofendido o la ofendida no quiere perdonar, se resiste a perdonar y va a pasar toda su vida echándole en cara su pecado. El matrimonio así tampoco puede subsistir. Así que el problema del matrimonio no viene a ser ni siquiera el adulterio, sino realmente la dureza del corazón, la incapacidad de alguno de los dos para perdonar o la incapacidad de alguno de los dos para arrepentirse. De resto, si el corazón estuviese quebrantado delante de Dios, todos los matrimonios pudiesen funcionar, pero el corazón duro no permite que el matrimonio funcione. Ahora, cuando Jesucristo narra, expresa la grandeza, lo sublime, lo absoluto y lo radical del matrimonio, los discípulos dicen, bueno, si la cosa es así de radical, si la cosa es así de grave, si el matrimonio es tan excelso y tan sagrado para Dios, que Dios los hace uno y solamente Él los puede separar, pues no es bueno para el hombre casarse. Y ahí es cuando Jesús lanza esta enseñanza que dice que muy pocas personas la pueden recibir. El apóstol Pablo enseñó exactamente lo mismo en su primera carta a los Corintios acerca del matrimonio. Vamos a mirar la enseñanza de Jesús. Primero que todo, ¿qué es un eunuco? Un eunuco es un hombre que ha sido castrado por diferentes motivos. Por ejemplo, podía ser un esclavo que iba a trabajar en la casa de su amo y su amo no quería que su esclavo tuviera hijos, ni esposa, ni que representase un problema para su esposa, entonces lo castraba. Podía ser también castrado un hombre que fuese a trabajar en el palacio del rey y que tenía que de pronto atender a la reina o a las concubinas del rey, entonces para que no tuviese problema era castrado. Eso era muy común en aquella época, el asunto del eunuco. Ahora, Jesús dice que hay tres clases de eunucos: los que nacen así, es decir, personas no que nazcan castradas, sino que nacen sin tener la necesidad de tener una pareja o de casarse. Nacen con un llamado, una vocación a estar solos, se sienten tranquilos solos y no necesitan buscar pareja, no necesitan matrimonio, no necesitan nada, tienen vocación para eso. Dice, hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, o sea, de los que hablé, que para efectos de evitar problemas, el rey o el amo los castraba. Pero el tercer eunuco o la tercera clase de eunucos dice, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y eso no se refiere a que vayan a castrarse, sino que hay personas que deciden no casarse, que deciden no tener pareja, para poder servir con libertad en el reino de los cielos. Y este es un concepto tan hermoso y tan bonito porque el apóstol Pablo era así. Era un hombre que decidió no tener esposa, que decidió no tener compañera, que decidió estar solo porque era más fácil así agradar al Señor, buscar al Señor, servir al Señor, ministrar al Señor, evangelizar, ser un apóstol. Era mucho más complicado con esposa y con hijos. Y él dice, yo no quiero tener que atender a una esposa y a unos hijos, yo quiero servirle por completo a Dios. Y digo estas cosas porque hay muchas personas que se quejan de su soledad, hay muchas personas que no están contentas con su soledad, y la soledad es un tesoro cuando conocemos a Cristo. Porque cuando estamos solos, cuando no tenemos esposa, cuando no tenemos esposo, cuando no tenemos hijos, podemos entregarle nuestra vida por completo al Señor, y Jesucristo es suficiente para satisfacer todas las necesidades afectivas, emocionales y físicas de cualquier persona. En Jesucristo todos estamos completos y seguros.
Pero desafortunadamente a veces veo mujeres y hombres que por un deseo desenfrenado, por una incontinencia, una incapacidad de estar solos, se enredan en unas relaciones nocivas que los apartan de Dios, que los enfrían, porque el apóstol Pablo enseñó que el casado tenía que tener cuidado de su mujer y que la mujer casada tenía que cuidar de su marido y tenía que vivir para agradar a su marido, pero la mujer soltera podía vivir para agradar a Cristo. Y a veces me pregunto por qué hay tantas mujeres buscando novio. A veces veo, hermano, mujeres que no son jovencitas, no son jovencitas, son mujeres que ya han vivido, que ya tienen hijos y no se contentan con el Señor Jesús. Y no estoy diciendo que casarse sea pecado, pero estoy diciendo que hay personas que no disfrutan de su soltería, que no disfrutan de su soledad, que no hacen la prueba de vivir para Cristo. Yo no sé cuántas personas solitarias me estén escuchando, pero yo quiero darle un mensaje a los que están solos. No busques casarte. Si Dios quisiera para ti eso, va a traer a la persona, pero no la busques, no te desesperes, busca al Señor, que Él es suficiente para satisfacer todas tus necesidades. Yo estuve casada 22 años. Y fue maravilloso porque mi esposo era un siervo de Dios, porque mi esposo amaba la palabra, porque mi esposo amaba la obra, porque mi esposo y yo teníamos un mismo sentir de trabajar para Cristo, porque vivíamos en una misma dimensión espiritual de la búsqueda de su presencia, porque teníamos ambos el mismo celo por la palabra de Dios, porque amábamos la misma congregación y servíamos a Cristo, y Cristo era lo primero para ambos. Pero fue algo que se dio, fue algo que Dios puso en mi camino, no fue algo que yo busqué. Y fue un tiempo de muchísimo crecimiento y de muchísimo avance espiritual. Pero también llegó el Señor y se lo llevó un día y me tuve que enfrentar a una soledad terrible y a un proceso supremamente traumático de perder a una persona que es parte de uno mismo, que es realmente como que a uno le arrancan un pedazo de uno mismo, y es un asunto supremamente difícil y traumático, y no creo que sea tan difícil y traumático para todos los matrimonios. En mi caso era supremamente difícil y traumático porque era un matrimonio que sí funcionaba como una sola persona, como una sola mente, como un solo corazón. Preparábamos sermones juntos, pensábamos en las mismas cosas juntos, o sea, había una unidad de mente, de corazón, de alma, de espíritu. Y cuando se rompió esa unidad fue muy difícil aprender a vivir sola. Y estoy hablando de esto para que nosotros entendamos que Cristo es suficiente. Pero cuando eso pasó y yo me enfrenté a ese duelo, a lo difícil que era, lo doloroso y lo terrible que era, yo ya había estudiado acerca de la suficiencia de Cristo y tenía en mi corazón toda esa palabra de Dios que dice que en Cristo estamos completos, que en su presencia hay plenitud de gozo, que Él hace como quiere. Y yo le decía al Señor durante 2 largos años que duró ese periodo de duelo en el que todavía te duele la ausencia de la persona, y yo le decía al Señor que yo quería que Él fuese suficiente para mí, que yo quería que Él pudiese llenar ese vacío, porque había leído muchos libros acerca de ministros y de personas que habían perdido a su cónyuge en el Evangelio, y ellos decían que nunca más iba a ser la misma persona, que nunca más iba a volver a estar completamente bien. Y yo decía, pero ¿esto qué es? Si yo tengo a Cristo y Él fue el que se lo llevó, entonces tengo que volver a ser completa, tengo que volver a sentirme completa y a sentirme plena. Y pasaron 2 años en los que mi oración a Cristo era: yo quiero que tú me llenes, yo quiero que tú me sacies, yo quiero que tú llenes el vacío que ha quedado en mi vida, yo quiero que tú llenes esa soledad, hasta que finalmente la herida desaparece y Cristo llena ese vacío y satisface a profundidad el alma.
Yo digo estas cosas porque, hermanos, estamos en los últimos tiempos y es tiempo de servir al Señor. Y es tiempo de santificarnos para el Señor. Y es tiempo de vivir para agradar a Cristo y no para satisfacer los apetitos de la carne. Es tiempo de que seamos sobrios. Es tiempo de orar, de clamar al Señor. Y todas esas cosas no son compatibles con estar buscando marido o con estar buscando mujer o con estar buscando esposa. Si ya eres una persona adulta, si ya tuviste tus hijos o si ya pasó el tiempo, mi consejo, como el de Jesús, como el de Pablo, los que lo puedan recibir, los que lo quieran recibir, los que puedan creer en que Cristo es suficiente, los que puedan creer como esa samaritana que llevaba 5 maridos y el que tenía era prestado. Y Jesús le dice, el que beba del agua que yo le voy a dar tendrá una fuente que salte para vida eterna en su interior. Jesucristo es suficiente. Si Jesucristo llega a tu vida, llega para saciarte. Si Él quisiera que te casaras, te trae la persona. Pero abandonemos esa búsqueda de tener una persona al lado. Abandonemos ese desprecio por la soledad, cuando la soledad es un tesoro, cuando se vive delante de Dios. La soledad es un tesoro. Entonces, hay algunos, dice Jesús, que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, hermanos, se nos acabó el tiempo. Como siempre, no alcanzo a llegar a todo lo que me he propuesto, pero bueno, ya estamos por el capítulo 19 y hemos avanzado bastante. Les decía que pueden invitar a otras personas porque en cada clase, si se dan cuenta, en cada clase, como esto no es un libro que continúa, una temática que continúa, sino que son las enseñanzas de Jesús, en cada clase aprendemos algo diferente y en cada clase aprendemos un tema nuevo y el Señor Jesús nos muestra un aspecto diferente. Así que sería bueno que se añadieran más personas al grupo porque por ahora no creo que vayamos a terminar este estudio, va como para largo. Entonces, hermanos, los invito a que oremos.